Bueno, aquí estamos. Gracias, Bernardo Esparza, por estar conmigo otra vez. Gracias. Disfruto mucho platicar contigo y aprendo mucho. Igualmente, Eres un abogado constitucionalista como pocos. Hay muchos, pero pocos como tú. Has escrito mucho. Tú eres un investigador y un estudioso de la Constitución. Entonces creo que es lo que se necesita. También invité a Oscar Valdés, que es más bien un litigante, para contrastar puntos de vista. Y Oscar me acaba de decir, voy a la carretera. Le dije, no te apures, ya no te mates, llega y cuando llegues te conectas, ¿no? Digo, ¿cuál es la bronca? Y obviamente el tema obligado esta noche, pues, ¿a qué no saben cuál es? Es un tema que está causando mucha polémica, número uno. Además, es un tema que yo creo que todos los que no sabemos mucho estamos opinando, y entre ellos anoto a mis queridísimos colegas periodistas. Que yo sepa, ninguno de los periodistas, columnistas, etcétera, es constitucionalista, pero escriben como si lo fueran, mi querido Bernardino. Lo que se hizo hoy es una travestía de la Constitución. Y a ver, yo no soy abogado, no, y menos soy especializado en derecho constitucional. Y lo que platicamos hoy en el programa en la tarde, en estos temas siempre hay dos puntos de vista. A los que les complació la decisión de la Suprema Corte defienden la legalidad y el procedimiento. Sí. A quienes no les complació, pues dicen que corte vendida y esto y aquello. Bueno, hay hasta un par de exministros o de exprocuradores que se identificaban mucho antes con el PRI, que ahora pues mi voto está con los que perdieron, ¿no? Ya sabes. Entonces, está muy politizado este asunto. Sí me extraña y me despierta mucho a la curiosidad que personas que durante la época del PRI hegemónico, cuando el PRI controlaba el Congreso y la Suprema Corte, ahora están gritando que qué falta de la Constitución, que qué falta de democracia, cuando eran aplaudidores del sistema hasta que llegó Vicente Fox. Entonces creo que aquí hay, mira, ya está Oscar y listo para entrar. Yo creo que en este asunto hay mucha pasión política, ¿no? Hay mucho interés personales, tal vez, no lo sé. Yo no sé qué interés personal pueda yo tener esta decisión, porque a fin de cuentas yo estoy de acuerdo que se tiene que investigar a los expresidentes, a los secretarios de Estado, exgobernadores, sí, porque dejaron este país, digamos que en una situación lejos de ser la mejor para los mexicanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta noche tenemos que tener una plática basada en derecho. Mira, ya está Oscar llegando. Ahí está en la oscuridad todavía, pero ya llegará. No, ya estoy llegando en 5 minutos más. Voy en carretera. Bueno, si quieres, desconéctate cuando llegues. Yo no quiero que te estrelles. Imagínate, mi querido Oscar, estamos platicando y de repente, ¡sópales! Híjole, ¿no? No, qué buena exclusiva. Y lo bueno es que está grabando y digo, vean, aquí quedó Oscar. No, me chinguen, no, viene mi chofer, pero ya estoy llegando aquí al domicilio. Pero ya estamos transmitiendo, ¿eh? Dame 5 minutos más, ya estamos llegando aquí. Órale, sí. Ahorita mientras puedes escuchar la introducción que estoy haciendo. Ok, adelante. Estaba yo diciendo, Oscar, de que sí me extraña que muchos defensores de la hegemonía priista ahora están diciendo que se acabó la democracia y que la Corte está vendida, cuando la Corte estaba vendida nunca dijeron nada. Después claro. Me extraña que la mayoría de mis colegas periodistas, que ninguno que yo sepa es constitucionalista, están hablando de esto como si lo fueran. Yo creo que desafortunadamente este tema ya se politizó y yo obviamente estaba convencido de que no iba a pasar, porque sin ser abogado, pues sí me gustaron los argumentos que utilizó el ministro Luis María Aguilar para decir que era no constitucional la consulta. Pero aparentemente 6 de los 11 ministros opinaron diferente. Y bueno, pues yo soy una de las personas que dice, bueno, perdí, ni modo, lo que venga, ¿no? Pero como esto está politizado y como se trata de golpear la imagen del presidente, si con eso también se llevan entre las patas a la Suprema Corte, pues así sea, ¿no? Porque estamos en un país muy polarizado y muy dividido. Por ahí iba, ¿no? Yo mi presentación, Bernardino. Sí, por ahí vas comentando todo esto, Eduardo. Es la más, verdad, tú también como constitucionalista,
veías que era inconstitucional la propuesta del presidente. Muchas veces lo comentamos desde que nació, se presentó el proyecto, se anunció el proyecto del ministro Luis María Aguilar, pues al analizarlo, son 43 páginas, ¿no? Que tiene el proyecto. 124 párrafos. Sí, exactamente, por párrafos está ahí con números arábigos. Y finalmente, pues llegamos a la conclusión, yo llegaba también a la conclusión de que era inconstitucional, ¿no? Esta parte. Putazo, ¿me abres? Creo que es bien importante decir que la Corte 7 de la mañana tiene una cuestión muy interesante, que en un pleno y en salas, porque tiene 2 salas, se discuten los proyectos. Y discutir los proyectos significa que cada ministro va a vertir un punto de vista de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus argumentos, sus fundamentos, a favor o en contra de las demandas que se presentan ante la Corte. Y eso es bien importante entenderlo, porque tú lo decías que podríamos estar de acuerdo o podríamos estar en desacuerdo con esas decisiones, pero también hay que tomar en cuenta que son decisiones judiciales y la característica de esto es que no se debe politizar, por supuesto, pues lo que hacen los ministros, ¿no? En sus decisiones. Yo creo que hay que partir de un principio. La mayoría de nosotros, si estuvimos viendo la sesión de hoy, la mayoría de nosotros no entendíamos muy bien lo que estaban diciendo, porque están hablando del derecho que uno, del derecho de aquello, que el derecho y al revés. Y a mí me gustan mucho de los comentarios de que la gente está comentando de acuerdo a lo que leyó o en alguna columna política o escuchó en algún comentario en un programa de radio, televisión o aquí en internet o en Facebook. Estoy de acuerdo, pero a mí no me gusta la decisión. No me gusta. Bueno. Yo creía que esa decisión era incorrecta, pero yo no creo que se haya vendido la Suprema Corte de Justicia, personalmente. Conozco a varios de los ministros, creo que son personas honorables o mujeres honorables. No veo qué ganan cediendo a una pretensión del presidente. Todos tienen chamba asegurada para muchos años después de que se vaya López Obrador. Ya saben a dónde, a su rancho, ahí en Palenque, Chiapas. Entonces, yo creo que mucha gente está opinando por lo que siente, no basado en hechos, sino en percepciones, en suposiciones, o porque no le gusta y punto. ¿Y por qué? Pues no sé, pero no me gusta. Sí. Ya estás con nosotros, Oscar. Ya estoy aquí en tu casa. Bien. A ver, Bernardino ha expresado, y ahorita vamos a ver sus argumentos, por qué no está de acuerdo con la decisión de esta tarde de la Suprema Corte. Tú, Oscar, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, yo expresé claramente que era anticonstitucional por algo muy simple. La ley no se consulta, se aplica. Así de simple. Y a nivel internacional, el artículo 11 de la Convención de la ONU te dice muy claro la presunción de inocencia. Y en este caso se vulneró ese principio. Es delicado, ¿en qué sentido? El mensaje que se manda es terrible. Quiere decir que ahora, por cualquier consulta, vas a ver si se aplica o no se aplica la ley. Cuando anteriormente compete el artículo 21 de la Constitución prácticamente la posición de los delitos. En este caso será la Fiscalía. Y ahora resulta pues, que vas a ver una consulta y entonces esa consulta vas a ver si eso no es legal, si se puede o no se puede. Ahora, ¿qué es lo más grave de todo este asunto? Todo está en la Corte. Yo esperaba que de veras la Corte se pusiera los pantalones y realmente le diera un golpe al presidente en la mesa, es decir, respeta la Constitución. Yo esperaba esto de los ministros de la Corte. Créanme que me asombré cuando vi que ganó una decisión del presidente política después de un regaño en la mañana. No he visto a ningún abogado serio en redes sociales que esté de acuerdo con la consulta. Pero no se trata de defender a presidentes. Ellos le dieron la vuelta, ¿no? Aparentemente, le dieron la vuelta y al eliminar la pregunta y cambiarla por otra, pues como que ya dijeron, bueno, aquí no están pidiendo que se investigue a los expresidentes, y parte de los argumentos fue de que había que privilegiar el derecho de los mexicanos a ser consultados y que nos pidan nuestra opinión. Yo creo que se fueron como que a un asunto mucho más amplio, sí, olvidando claro, esta pregunta concreta que creo que después por eso la cambiaron. Mira, le quitaron prácticamente el filo que traía político de los nombres de los expresidentes. Sí. Y la dejaron abierta para quien sea. El asunto es que esta consulta nos va a costar casi 8,000 millones de pesos.
Hablamos de importa, 4 hay aviones mucho dinero. presidenciales. Hay mucho dinero, ahí viene la lana. Bueno, lo de los fideicomisas no se pudo hoy. Pero ya va a pasar. El problema que tenemos es el mensaje que estás mandando de un Estado de Derecho. Ese es el mensaje. Y lo más grave, te voy a decir cuál es, yo litigo. El asunto es que muchos amparos en contra de la 4T están en la Suprema Corte. El Tren Maya, Dos Bocas, el Aeropuerto de la Ciudad de México, los tratamientos de niños con cáncer, las leyes de Andrés Manuel. Y entonces esto te da un mensaje muy fuerte, pues, de que ya sabes qué va a pasar con los amparos, ¿no? Si esperábamos que hubiera justicia y que se le pusiera un estate quieto a la 4T, eso ya no va a pasar. Por eso muchos abogados decíamos, se acabó lo de la Corte. ¿Qué va a pasar? Van a fallar a favor de Andrés Manuel. Punto. Bernardino. Pues mira, es que en lo particular, hoy viendo y escuchando las ponencias de cada uno de los ministros, empezando por el presidente de la Corte, mencionaba algo que tú lo has ya comentado muy, muy importante, que es la parte del derecho a la participación. Yo no comparto esta característica, es decir, yo estoy de acuerdo en principio que el ciudadano tiene derecho a participar. Por eso se hizo una reforma constitucional en el 2012 respecto a la consulta popular y luego se adicionó en el 2019 también parte de esa consulta popular, inclusive la revocación del mandato. Dos figuras importantísimas de participación ciudadana. Inclusive hay una tercera desde mi punto de vista, que es que el ciudadano tiene el derecho a iniciar leyes también. Esa es otra de ellas, que nunca se ha mencionado, que se ha dejado ahí en el tintero, vamos a decirlo así, constitucional. Entonces, son 3 formas de participar directamente, por decirlo así, por parte de los ciudadanos, están ahí, pero también para participar hay formalidades que deben de hacerse, cumplirse de acuerdo a la ley, que es parte de esto. Hay una parte muy interesante en la Constitución que se dice que las consultas populares no pueden hacerse en torno a la restricción de los derechos humanos. Ya lo decía Oscar, uno de ellos, justamente la presunción de inocencia, violatoria por un tratado convencional a nivel internacional. Pero también está el debido proceso, que es parte de lo que dice la ponencia del ministro Luis María Aguilar. El debido proceso, es decir, para que no se te caiga el asunto en procuradurías o en administración de justicia, en jueces, pues tienes que cumplir cabalmente todas las instancias. Pero el presidente se ha burlado, el presidente López Obrador constantemente se burla del debido proceso, diciendo por qué no pusieron bien el nombre, por qué no pusieron bien la hora. El presidente además siempre ha dicho, antes de la ley está la justicia, lo cual es para mí es un travestismo terrible, porque tú no puedes tener justicia si no se aplica la ley. Él tiene una concepción un tanto particular de que se debe aplicar la ley según él quiere. Así es. Pero además, Eduardo, déjame decirte algo que es bien importante. En el 2008, y bien lo sabe Oscar también, hubo una reforma al sistema penal acusatorio. Claro. Se modificó todo un procedimiento para que un juez de control de garantías, como le llaman, revise que, digamos, todo lo que hace el Ministerio Público esté respetando derechos humanos. Y ahí es parte de ese debido proceso, desde el punto de vista en donde cuando se denuncia a una persona, pues que no sea violatorio de sus derechos humanos, es decir, si es presunto responsable de un delito, de la comisión de un delito, que vaya por las etapas cumpliéndolas para que el juez de garantías efectivamente vámonos con la siguiente etapa del proceso. Y creo que esas son las formalidades, inclusive que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia penal, ¿no? Y esa es la primera característica que yo vi en parte de los ministros, los que votaron a favor de la constitucionalidad, que se fueron más hacia el derecho a la participación, inclusive mencionaron figuras de participación de otros países, haciendo la analogía, por ejemplo, o la comparación, mejor dicho, del referéndum. Y el referéndum es una forma de participación completamente también distinta a la consulta popular, claro, al plebiscito, a las iniciativas de ley, por ejemplo. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué se van por ese lado cuando tenían que interpretar más allá si eran derechos humanos o no eran derechos humanos, que están por encima del derecho a la participación en ese sentido? A ver, siempre hay esta discusión, Oscar, ¿cuál es el derecho? ¿Cómo se privilegia un derecho sobre otro? Y lo platicamos hoy en la tarde. A ver, de los derechos humanos, uno es el derecho a la participación, otro es el derecho a la presunción de inocencia. Sí. Y tú decías, Bernardino, que el de presunción de inocencia debería tener precedencia sobre el derecho de participación. Claro. Pero alguien podría decir que no,
que primero es la participación del pueblo en las decisiones de su gobierno que el de la presunción de inocencia. ¿Quién determina cuál derecho tiene prioridad sobre otro derecho? Porque creo que por ahí se están agarrando los que votaron a favor de la constitucionalidad de la pregunta. Bueno, de la consulta, no de la pregunta, de la consulta. Sí, mira, los juzgadores lo que hacen cuando escuchas en las sentencias la preponderación del derecho es prácticamente lo que todos conocemos como lo más factible o lo que más convenga en la condición, en lo que antes conocíamos con el número pro reo, ahora el famoso principio pro homine. Si tú me pones a elegir entre la participación ciudadana a mi derecho a la presunción, pues es la presunción porque es la libertad. Y entonces lo que estás aquí hablando es algo importante porque nos afecta a todos los ciudadanos. Porque pero hay también hay el una derecho invasión. que yo tengo a decidir el destino de mi país es importante. Sí, pero eso ya lo ejerciste con la votación, con el voto firme y universal. Pero por Aquí esto lo que es la consulta popular también. Se a ver, la trata de que consulta yo tenga popular, más participación en mi gobierno que solamente ir a emitir un voto y que después se olviden de mí. no, a ver, el problema que el presidente está haciendo, y es lo que la gente tiene que entender, esto es aire político para él, ya no tenía discurso. Ese Claro. es el tema. Entonces ya no hay discurso, le cayó lo de Lozoya con lo de Pío Lorenzo. Nomás le dieron un video y se cayó. Y ya caído más bonito. Ya no tenía discurso. ¿Qué hace? Automáticamente avienta un galimatías en la Suprema Corte, que él sabía que es anticonstitucional, pero él quiere el tema político. Yo te puedo asegurar, y fíjate cuando te lo digo, que no va a haber ningún presidente en la cárcel por esta famosa votación. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque muchas cosas ya prescribieron. Claro, es lo hemos hablado, que han prescrito, que reunir pruebas después de tantos años es verdaderamente imposible, porque si había ya no existen, ya Así se es. perdieron, ya se quemaron, etcétera, etcétera. Desde que esta pregunta se planteó al Senado y después a la Suprema Corte, Bernardino, nosotros lo dijimos, yo por lo menos lo dije, el presidente ganaba, la Corte votara a favor o en contra. Así es. Si la, ¿Sí? si la Corte votaba a favor de él, como hoy sucedió, dice, pues qué bueno, vean, la Corte me dio la razón. Y si no se la daba, vean, la Corte está coludida con los conservadores. El presidente estaba, porque es un genio político, nadie me va a discutir eso. No, eso sí es cierto, tienes toda la razón. Si es esto, bien, si es esto también. Es más, yo creo, y por eso creo que el presidente no se metió. Si yo fuera el presidente y me hubiera metido, les hubiera dicho, voten en contra todos, por favor, porque así me ayudan a demostrar que los conservadores, neoporfiristas y fifís están apoderados de la Suprema Corte. Pues sí, pues yo ahí tienes razón, el presidente es un hombre que sabe bastante en materia electoral, le saca raja a las dos cosas. Ya había dicho que el ministro Aguilar era prácticamente una gente puesta por Calderón, recordemos que lo dijo, ya había dejado ver eso. Después de ahí se les va encima a la Suprema Corte y les da la línea en la mañanera de por dónde se tienen que ir. Bueno, al principio el presidente dijo, ¿y quién puso a este ministro? ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Quién lo puso? Ahí... ¿Quién lo puso? Bien que sabía quién lo puso. A ver, hay gente que está diciendo que hoy, por ahí había una que estaba muy, muy interesante, que lo que se hizo hoy fue legal, pero no lo correcto. ¿Podríamos llegar a eso? Que lo que hizo la Suprema y lo que decidió es legal porque él hizo estos cambios. En la frase, en la pregunta ya no menciona a los 5 expresidentes, sino habla de funcionarios y líderes políticos del pasado, pero además habla de años pasados. Esto si se realiza en julio de este año o el año que entra, o en agosto, ¿no? Sería, mi estimado, en agosto del año que entra, pues esto va a incluir años 18 y 19 y parte del 20, porque pues, dice años pasados. Sí, así es. Entonces, a ver, yo soy mal pensado. Yo creo que la Corte dijo, ¿cómo nos salimos de esta? Siendo legales, no dándole la razón al presidente, pero sí dándosela. Pregunto, yo no soy abogado, pero soy mal pensado. Eduardo, yo en la parte, como lo comentaba Oscar, pues sin duda en principio la presunción de inocencia está por encima del derecho a participación, porque ahí hay una cuestión que se llama la libertad. La libertad, te puedes meter a la cárcel sin ninguna, obviamente sin ninguna prueba, ¿no? Y tú como compruebas que eras inocente, tú ya te coartaron. Con el MECO te meten 80 días al bote con el supuesto arraigo, que es una violación total de tus derechos humanos, y nadie repela en este país.
Yo he repelado sobre esto siempre. Pero dicen, pero es que son malos, que los metan 80 días. Digo, perdóname, es la principal violación al debido proceso. Oiga, señor juez, no tenemos pruebas contra esto, pero creemos que sí meta los 80 días al bote. Vámonos. Entonces ahí arrastran tus derechos. Y nadie repela de Claro. eso. Claro. Y la otra, tú decías que sí, pues sin duda que es legal. Claro que es legal, porque hubo un procedimiento, inclusive en la parte de la petición del presidente de la República, señala que lo hace dentro del marco legal, utilizando la Constitución, por supuesto, 35 constitucional, y la Ley Federal de Consulta Popular. Pero dentro de todo ese marco legal, creo yo que para decretar la constitucionalidad que hicieron hoy los 6 ministros respecto a la pregunta del presidente de la petición, debieron también señalar que es de trascendencia nacional, que eso es importante. Y la ley dice que la calificación de esa trascendencia nacional la tiene que ser la Cámara Revisora, en el caso o la Cámara de Origen, mejor dicho, que la pregunta, y esa la recibió los senadores. En el proyecto de Luis María Aguilar, al menos lo que yo veo, dice que no se advierte si es de trascendencia nacional o no. Entonces, la consecuencia es, para que tú puedas calificar desde mi punto de vista una pregunta que sea constitucional, tienes que valorar efectivamente que sea de trascendencia nacional, que es el primer elemento, de acuerdo a lo que dice la Ley Federal de Consulta Popular. Y esta interpretación, al menos yo en la discusión de la sesión del día de hoy, no la escuché en ese sentido. Se fueron más por entender lo que era ese derecho a la participación y obviamente por hacer comparaciones en ese sentido, ya lo he comentado, e inclusive, por supuesto, también hablar de la responsabilidad administrativa, inclusive de los funcionarios en su momento, servidores públicos, con lo cual, desde mi punto de vista también ahí, pues en un caso que se está señalando para los 5 personajes de expresidente de la República, pues hoy actualmente tampoco son funcionarios públicos ya o servidores públicos como se cita. Creo que fue una de las ministras la que se refirió a eso, ¿no? Entonces, esas características, Eduardo, y desde mi punto de vista legal, implican mucho para que determine lo que es la constitucionalidad de esta pregunta en esa parte, en ese sentido. Sí, porque decían, para eso hay una ley de responsabilidades de servidores públicos. Nada más que no son servidores públicos. Y cuando lo fueron, los presidentes estaban exentos virtualmente de esa ley. Sí. Y es más, la ley de servidores públicos, que fue aprobada por políticos, estaba como que hecha para tratarte medio suavecito si te pescaban, ¿no? Para empezar, no podían decir que habías delinquido. O sea, era una ley muy suavecita, ¿no, Oscar? Mira, más que ley suavecita, recordemos algo muy importante. El presidente, cuando hizo la petición, se refirió expresamente para actos de corrupción, porque pues, es su bandera, ¿no? Y él modificó la Constitución en el 2018. No le puedes aplicar a ningún expresidente de la República el delito de corrupción, sencillamente porque pues, la ley es solamente en beneficio, no en perjuicio. También recordemos que el artículo 11 del Tratado Internacional te habla claramente de la retroactividad y te dice que es inaplicable en América Latina y en el mundo. Entonces, no es posible que los ministros hayan obviado un tratado internacional. Mira, para mí es una perfecta aberración. Como abogado litigante, de veras, me dio pena el ministro presidente. Era para haber sentado un precedente real y haberle dicho al presidente de la República, señor, respete la Constitución. Tenemos el ministro presidente, que es Saldívar, desde el principio como que quiso dar la línea, ¿no? Sí, o sea, pero el problema que tenemos, ¿cuál es? Mira, si hubiera sido prácticamente la Corte, hubiera habido un antes y un después. Porque hubiera ganado más la Corte diciéndole al presidente no a lo que hizo. Ahorita y hubiera ganado más el presidente también. También, pero a final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? Porque cantinflearon. También ya le quitaron al presidente ya lo de los candidatos, ya no están los nombres de los expresidentes. Pero esto no te va a llevar a ningún lado más que un discurso político. Es pura política, es lo que siempre dijimos, Bernardo. Pura política. A ver, en una conferencia de prensa el presidente dijo, y lo ves también en su solicitud, porque vendieron los bienes nacionales, pero los bienes nacionales se vendieron con la aprobación del Congreso de la Unión. ¿Sí? Todo lo que él dice no lo hizo el presidente, lo hizo el presidente en turno y muchas veces por aval o por instrucción del Congreso. Sí. Entonces, tal vez la nueva frase de la Suprema Corte va a permitir que se vayan contra todos.
pues así lo dejaron abierto, pero yo insisto, yo no voy a ver a nadie procesado. No creo que haya un juez serio que si quiere una carpeta de investigación le dé para una vinculación a proceso. Por eso están todos tranquilos. Gastón Hernández, si tiene evidencia en contra de los presidentes, se debe actuar en consecuencia. Esta consulta es un circo mediático, ya lo sabíamos, porque si hay pruebas, si el presidente tiene pruebas en su poder de pillerías de los expresidentes, creo que hasta delinque él teniéndolas y no presentándolas ante la Fiscalía General de la República. Por omisión. Entonces él está solapando la corrupción, sí. Entonces él debería presentarla por ley a la Fiscalía y la Fiscalía investigar, y si cree que hay elementos que ameritan presentárselos a un juez y que un juez decida, ¿no? Así es, pero vamos, a final de cuentas recordemos que el artículo 21 de la Constitución te dice que la prosecución de los delitos compete al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía. Ya es una facultad constitucional, es innecesaria la consulta, pero pues te digo que ese es un discurso nuevo para el presidente, y ya tiene discurso, va a decir que es el único que se ha aventado a juzgar a expresidentes, que lo va a hacer, y esto le va a dar para patear el bote para las elecciones del año que entra. Bueno, hasta a mí me gusta la idea, ¿para qué no hacemos guajes? Cuando el presidente en una época decía que él no estaba de acuerdo en perseguir a los expresidentes, yo dije, yo soy ni olvido ni perdono. Y la verdad, ¿y sabes cuál es lo peor del caso? Que mucha gente va a estar contenta de que a los expresidentes se les investigue, si es que se llega a hacer, ya que tú dices que no va a ocurrir, mi querido Oscar, pero mucha gente va a estar muy contenta de este hecho. ¿Por qué? Porque la verdad es que dejaron el país, les digo, y no solamente ellos, porque aquí si pudieras hablar de presidentes y una red de complicidades inmensa, ¿no? Porque un presidente manda, pero no gobierna solo. A ver, la privatización de la banca, que López Obrador olvida que las paraestatales causaron el desastre de 1982 por toda la deuda externa que adquirieron los entonces directores de estas paraestatales. La pedían como si fuera, sabiendo que la íbamos a pagar nosotros, pero sí la iban a clavar ellos. Entonces el presidente olvida que es paraestatales, se administraron mal, y dice la riqueza del pueblo. No, las paraestatales causaron la pobreza del pueblo y nos llevaron a una ruina que si no nos rescata Bill Clinton en esa época, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces el presidente hace acusaciones que no tienen ningún sustento jurídico, que yo sepa, a menos de que tenga más cosas guardaditas ahí de cuentas de cheques de cada presidente en paraísos fiscales por cientos de millones de dólares que no puedan explicar y que no declararon ante el SAT. Mira, los vas a acusar de corruptos, no de tontos. Exacto. Entonces, yo creo que los presidentes pasados, por lo menos, tenían gente más preparada en los gabinetes y dejaban muy bien las cosas. Pero no te vayas tan lejos. Yo lo que veo es un tema eminentemente político, no es un tema legal. Veo un respiro para López Obrador, porque ya ahorita ya nos olvidamos de la pandemia, de la economía, de la inseguridad, y es un logro, un triunfo para López Obrador. Ya se ve como un demócrata. Ya dijo, soy el primero que hago caso de la voluntad popular, la defendí. ¿Y qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. Pero electoralmente le va a sacar una raja política impresionante. Y ahí también se trataba, ¿no? Bueno, hay un dato importante que no debes dejar pasar. Ahora, se le puede revertir el perdón, se le puede revertir, porque así como tú estás diciendo, López Obrador ya convenció a millones de sus seguidores que se va a ir contra los expresidentes. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace? Mira, lamentablemente al presidente le siguen apoyando en todo. Hoy hay un dato duro que no se puede dejar pasar. Hoy se exonera al presidente del PRI, Alito, prácticamente lo exonera la Fiscalía Anticorrupción del delito de lavado de dinero, de la propiedad y de la denuncia que le había presentado Ulises Ruiz. Justamente hoy sale eso. ¿Y eso de qué tal? De un tema eminentemente político. ¿Quién investiga a Ulises Ruiz? No, pues esa es la cosa, ¿no? O sea, te das cuenta que el que debe ser investigado, pero resulta que fue que le mató la carpeta, ¿no? ¿Arreglado con quién? Es que no hay, ¿quién cierra la puerta? Ese es el problema que hay. Pero entonces te das cuenta ya prácticamente de que estamos en una efervescencia política, ya están viendo las alianzas, ve que sale Anaya, dice el presidente, prefiero mejor al PRI de este lado que de enemigo. ¿Qué hago? Exonero a su presidente y lo mando a llamar. Ahora, lo que yo siento es que si no se ve algo,
la gente apoya a López Obrador y lo he tratado de pensar, a ver, la economía es un desastre, la situación de la pandemia y la salud es un desastre, la inseguridad es un desastre, un desastre. Él hereda problemas, de acuerdo, y no lo vamos a negar, heredó un sistema de salud fallido, un sistema de educación fallido, un sistema de seguridad fallida, etcétera. Pero él no ha hecho nada para mejorarlo, todo lo contrario, en lo que es la economía, la empeoró y durante la pandemia tomó medidas que todo el mundo alrededor del planeta las han condenado por ineficaces. Sí. Pero la gente lo sigue apoyando por una cosa, Oscar y Bernardino, porque la gente siente que él sí quiere estos cambios y que no lo dejan y que hay barreras y que hay intereses y que los periodistas somos malos y que los empresarios de repente hay unos buenos. Y él trae un buen discurso muy bien armado y la gente le cree. Y qué bueno que le crea, ¿no? Pues digo, para eso es el presidente. Pero él ya se comprometió. Aquí hay una bronca. ¿A quién le va a echar la culpa cuando le empiecen a preguntar, oiga, señor presidente, ¿dónde están las denuncias contra los expresidentes? A la fiscalía. Sí, pero a ver si aguanta en la fiscalía en que le estén echando la viga. Pues a ver, aquí el fiscal tenía que haber levantado la mano también. El abogado, el doctor no me puede dejar mentir, o sea, es parte importantísima. O sea, a ver, permítame, están invadiendo mi esfera jurídica a una controversia. Eso hubiera estado genial. Y ahí te hablaba de una fiscal autónoma independiente. Oiga, estoy invadiendo mi esfera. ¿Realmente están invadiendo su esfera? Sí, sí. ¿Por qué? Porque él tiene que investigar los delitos. Entonces, no, tal vez no están invadiendo su esfera, sino que él está siendo omiso en su Claro, dentro de su esfera, ¿no? Él tenía la facultad suficiente para poder impugnar. Si no hay una denuncia, ¿qué puede investigar? A ver, recordemos que hay dos cosas, la petición de parte y de oficio. El fiscal lo que tenía que hacer en otros países autónomos independientes, decirle al presidente, señor presidente, lo invito a que presente su denuncia, o a todos los ciudadanos que tengan algo contra los presidentes, presenten pruebas y con todo gusto investigamos. Punto. Eso no pasó. Sí, porque ahorita que, okay, a ver, hay millones de denuncias. No, hay millones. A ver, ok, vámonos fuertes. Todos queremos que se juzgue presidente, sí, todos lo vamos a aceptar, ya. Ok, ya ganamos todos por el sí. Ahora, ¿qué sigue? Pues que se hagan las denuncias ante la fiscalía, ¿no? Se hacen ante la fiscalía. Eso ya te va a llevar 7, 8 meses más. Sí, ¿En qué tiempo te va a dar resultados? Como sea, si no hay denuncia ante la fiscalía, todos vamos a preguntar al señor presidente. A ver, se hace la consulta en agosto del año que entra, ¿verdad, Bernardino? Se supone que sí, Eduardo, porque con esa reforma constitucional que hubo en el 2019, el 20 de diciembre, señala que todas las consultas populares deben de ser en el mes de agosto. En la petición del presidente de la República señala que solicita que se apruebe su consulta popular y que sea celebrada el próximo 6 de junio, el día de la jornada electoral, cuando hay elecciones para elegir diputados federales y otros cargos de elección popular. Lo que yo insisto, que la ley federal, y aquí está también el abogado Oscar, que la ley federal de consulta popular no puede estar por encima de la Constitución. Nada. Elemento fundamental. La Constitución dice agosto y la otra parte pues dice jornada electoral. La jornada electoral es el próximo 6 de junio. Entonces ahí hay otro problema también, creo yo, de interpretación en su momento, que muy probablemente el INE va a tener que definir una vez que se apruebe en su mayoría esta consulta, esta constitucionalidad en las cámaras, porque la ley federal de consulta dice que ahora se tendrá que dar un dictamen por parte de las comisiones de gobernación de la Cámara, en este caso de senadores, y ellos a su vez ese dictamen lo someterán a prueba en ambas cámaras, Cámara de Diputados, senadores. Si se aprueba en mayoría, entonces se da parte al Instituto Nacional Electoral y ellos se encargarán de hacer la convocatoria. Entonces la convocatoria ahí de interpretación en esta parte, artículo constitucional, agosto y ley federal, pues tendrán que definir qué día debe de ser. Decía hace rato Oscar. ¿Cómo que definir? Que la Constitución ya lo dice. Perdón. La Constitución ya dice que es en agosto, ¿no? Sí, pero ese es un primer elemento. Lo que yo quiero decirte, Eduardo, encima, es que sin duda todos, hace rato que hacían referencia ustedes a los cambios, sin duda todos queremos un cambio para mejorar, eso sin duda, pero también tenemos una constitución política y tenemos sus leyes que se deben de respetar. De acuerdo, todo tiene que ser en la ley o si no acabamos el pensamiento y todos nosotros y los que están a favor o los que están en contra, todos quedamos en indefensión a fin de cuentas.
Dentro Sí. de ese Estado de Derecho, pues por supuesto, se tienen que aplicar la normativa. Para eso interpretan los jueces los casos que se presentan en ese ámbito. Creo que el día de hoy, en su momento, faltaron elementos de interpretación desde mi punto de vista para sustentar más lo que es la constitucionalidad de la pregunta, porque al final reformularon, que es una facultad que la ley les da a los ministros de reformular la pregunta una vez que se aprueba lo que es la constitucionalidad, y la ley dice que es para que no tenga ninguna, digamos, que sea muy clara la pregunta y se que pueda no sea tendenciosa, porque la de López Obrador era súper tendenciosa, ¿no? y que puedan afirmar los ciudadanos un sí o un no. La pregunta es muy larga y hay unas cuantas palabras que yo me pregunto que la ciudadanía debe de preguntarse: ¿quiénes son los actores políticos y cuáles son las decisiones políticas? Eso es fundamental para que tú puedas entender. Ahorita ya se quedó en el argot del lenguaje común lo que es la parte de los presidentes de la República, los expresidentes. Ya todos estamos apuntando hacia allá, pero la pregunta ya se reformuló. Ahora se señala a actores políticos y decisiones políticas de años pasados. En materia penal, el abogado Oscar no me dejará mentir, para poder sancionar correctamente, pues primero requieres el modo, el tiempo y el lugar, desde Claro. lo que dice, y la exacta aplicación de la ley en materia penal. Y la prescripción. Y la prescripción, que es otro elemento, pero en principio, modo, tiempo y lugar, y lo que es justamente esa parte de la exacta aplicación de la ley en materia penal. Entonces, ¿qué elementos en su momento se van a aportar para que puedan no transgredir el debido proceso y la presunción de inocencia, por ejemplo, en los derechos fundamentales? A ver, ¿qué es lo que están pidiendo? A ver, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? A ver, un esclarecimiento, ¿cómo se entiende un esclarecimiento de una decisión política? Que yo sepa, una decisión política no es un crimen. ¿No? Una decisión política puede resultar en un delito, pero la decisión política que yo sepa no es un delito. Los diputados, Eduardo, y senadores todos los días en consensos toman decisiones políticas. Ahí está, número uno. Por ejemplo. Los actores políticos. Un actor político es pues, cualquiera. Yo puedo ser un actor político porque hablo de política. No, hablaríamos aquí Oscar también y toda la gente que hoy nos sigue, pues digo, todos somos actuantes en la política, o sea, somos actores. Ahora, dentro de una definición muy puntual, sería cualquier persona que haya ocupado un cargo público, sea de elección o por designación. Ahí coincido contigo y coincido con el doctor. Yo creo que lo que hace falta es que se dé una interpretación, ahora sí, que se interprete lo que quisieron decir los ministros. Porque Oye, lo que el ministro quiso decir... La Corte interprete. Claro, ¿por qué? Porque tienes que ver, a ver, quiénes son los actores, los que han sido autoridades, los que tuvieron alguna responsabilidad, ¿a qué nivel? Mira, hay algo muy importante en todo esto. ¿Qué va a pasar si el día de mañana sacan una consulta y digan, ¿quién quiere que se juzgue al presidente López Obrador? Y se juntan las firmas. Y le pides a tu diputado que la suba a la corte. O sea, esto puede ser un tiro por la culata. Claro, o sea, a final de cuentas, acabas de abrir una caja de Pandora. Ahora, tal vez es bueno abrir esta caja de Pandora, porque mira, la verdad es que la impunidad de nuestra clase política es de escándalo, mi querido Oscar, de escándalo. No, mira, tú siempre lo has sostenido y que estamos hablando de un sistema de corrupción. Sí, el problema es que esto no cambió, solamente cambió la obra, pero con pésimos actores. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Bueno, a ver, la frase. Para emprender un proceso de esclarecimiento las decisiones políticas, el mismo término esclarecimiento, no creo que sea un proceso muy jurídico, un término muy jurídico, ¿no? Pero en fin, es más político que jurídico. Y esto es lo mejor, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Garantizar la justicia es que se haga justicia, ahí sí creo que estoy llegando. Y los derechos de las posibles víctimas. Aquí podríamos ser todos los mexicanos las víctimas en un momento dado, ¿no? Mira, ¿qué es lo que pasaría? Si todos somos víctimas, ¿cómo nos van a resarcir nuestras pérdidas? Mira, hay 130 millones. Hay algo muy importante. ¿Qué es lo que pasaría si al momento de la consulta se levantara una carpeta de investigación contra cualquier actor político y este actor se amparara
por los tratados internacionales. Ahí vas a ponerles un galimatías también a la Suprema Corte. O sea, ¿tú crees que es violatoria de tratados internacionales, Sí, además de la Constitución? sí. Yo creo que si nos vamos a un tribunal internacional, la mandas abajo. No hay otra. Yo dije en mi Eduardo, columna de mañana pongo, Eduardo, así por medio de la consulta, los mexicanos autorizaremos a que el gobierno investigue a todos los políticos y funcionarios que en los años pasados, 2018 y 2019 incluidos, cometieron delitos, autorización que las fiscalías no requieren para investigar a quienes sean sospechosos. La consulta va, aunque no como la quería Andrés Manuel, quien de todas maneras se anota puntos a su favor al decidir investigar las gestiones de quienes lo precedieron en el cargo. Porque tú dices que no lo va a hacer, Oscar, pero la percepción es de que lo va a hacer, pero tiene de aquí hasta agosto del año entrante para hacerlo. Hijo, Mira, ¿sabes todas las cosas que puedes negociar de aquí a tiene agosto? discurso, a ver, ya tiene discurso. Ya sus candidatos de Morena van a decir, somos los únicos que van a juzgar expresidentes. Ya tiene un discurso para la canasta en contra de la pandemia, en contra de la economía, en contra de la inseguridad. Ya tiene bandera. Eso el presidente nunca lo perdió de vista. Andrés Manuel pidiendo gana. Entonces ya con esto Andrés Manuel ganó. ¿Qué fue lo que ganó? Discurso. Ya tiene discurso. Sus candidatos tienen discurso. Estamos contra la corrupción, queremos en la casa de la fulano, y eso es lo que van a venderte en las próximas elecciones. Igual Somos que los únicos que lo han hecho. ¿no? Diciendo que el sistema electoral de Estados Unidos es corrupto, lo cual no hay una sola evidencia, pero ya convenció a muchos de que es corrupto. Claro, o sea, a final de cuentas estamos hablando de también algo muy importante. Recordemos que hay que ver cómo le va a Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Si pierde Trump, aguas con Andrés porque se los anda cayendo, ¿eh? Biden no lo Yo quiere. creo que si pierde Trump, el gobierno de México va a enfrentar fuertes problemas con un presidente demócrata que va a empezar a decir, a ver, respeto a los derechos humanos. Así es. Cuidado que se me salgan del TEMEC. Uf, porque a Trump le vale madres, perdón, los derechos humanos de quien sea, Claro. porque a Trump le gustan los violadores de derechos humanos. Empezando por los americanos. Claro. Son los principales violadores. Por donde le busquen, los expresidentes tienen cola. Lo mejor de todos es que quedan exhibidos y entonces analizaremos mejor a nuestros candidatos. Dice Mari algo, pero en fin, es que ya ven que esta cosa del chat de Facebook es una porquería. Noemí Peón, ¿qué manera de hablar de una dama, Noemí? Por favor, estas palabritas no son propias de una dama. Pero ella dice, tontejos, los que no saben escribir correctamente. No, está muy bien escrita la pregunta, precisamente está tan llena de, ¿cuáles serían los términos? Ambigüedades. Que permitas que se interprete como lo quieras. Habría que pedir una aclaración de sentencia a la Suprema Corte. ¿Sí se puede? Que ellos digan qué es lo que querían decir. Pues sí, porque no es clara. Porque yo soy un actor político desde el momento en que hablo de política, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí ya no procede, Oscar, porque la propia ley dice que ya una vez dada esta pregunta, ya no hay manera de modificarla, inclusive ahorita que llega al Senado o a la Cámara de Diputados. Sí, o sea, lamentablemente ya la Suprema Corte tiene la última palabra, ya se va a quedar así. Haya sido como haya sido, es legal. De ahí se va a agarrar el presidente de la República. Yo sí creo que podemos irnos a tribunales internacionales, por lo menos para exhibir a los ministros de la Corte. Hay un precedente en Chile, que varios ministros de la Corte en Chile fueron sacados prácticamente por una sentencia de un tribunal internacional al momento de violar garantías individuales o hechos fundamentales. Yo sí veo complicado el tema de la Suprema Corte, sí estoy preocupado, porque lo que estábamos esperando de algunos fallos jurídicos en contra del presidente y de la 4T, pues ahora estamos viendo que la solución va a ser más política que jurídica y ya, ahora sí, como dice, cuando vea las barras de uno recortadas, pon las tuyas a remojar. Ya sabemos que van a fallar a favor de López Obrador. Yo siempre dije que este gobierno iba a ser populista yo escribí una columna y lo dije en mi programa porque no pensaba yo votar por López Obrador, porque me temía que mucho de esto iba a ocurrir. Durante el primer año le quise dar el beneficio de la duda y me dijeron, ya eres chairo. Dije, no, hay que ser prudentes, vamos a dar el beneficio de la duda. Eso fue durante el primer año. Ya empezando el segundo año empecé pues ya a no tener muchas dudas. Y esto me convence más que este gobierno se mueve únicamente en función del interés político del presidente,
pues, como son los gobiernos populistas, no nos debe sorprender. Lo estamos viendo en el Reino Unido, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en Turquía. Es lo que nos está tocando vivir, el auge del populismo ante la realidad de millones de personas que fueron decepcionadas por el sistema de mercados y el neoliberalismo que nos iba a hacer a todos clase medieros. Estamos pagando el precio. Yo a mucha gente le digo, el problema es que todos fuimos cómplices también de lo que ocurrió. Entonces, como que crea ciertos conflictos de conciencia, ¿no? Porque de alguna manera hay una clase que nos beneficiamos, y te digo, trabajando duro y no dejando pasar las oportunidades, etcétera, durante los últimos 30 años o 40 años, pero que dejamos atrás a millones, los dejamos atrás, y a ellos son los que hoy están mandando a través del presidente, o creen que están mandando, ¿no? Mira, yo coincido contigo, pero yo veo un tema de veras eminentemente electoral. Ya hay discurso para el presidente López Obrador, ya hay discurso para sus candidatos. Imagínate en campaña que iban a hablar de la pandemia, de la economía, de la inseguridad. Ahora van a hablar todos de la corrupción, que van a acusar a los presidentes, que van a meter a la cárcel, y eso te lo van a vender. Bueno, ahora, si yo fuera de la oposición tendría muy buenos argumentos que dar en contra de eso, pero que la oposición haga la tarea, no les voy a dar los argumentos aquí en este programa, porque mi gran queja es que la oposición hoy lo único que está diciendo es el presidente, vean al presidente, pero no hay una sola propuesta que sea inteligente y convincente. Ahí está el problema, porque el PRI se sabe desacreditado y desprestigiado. El PAN no tiene liderazgos. El PRD, está respirando porque le pusieron un pulmón artificial. Movimiento Ciudadano fuera de Jalisco, pues no pinta. El PT, pues es el títere de Morena. El Verde ahorita decidió ser títere de Morena, cuando antes lo fue del PRI, después antes lo fue del PAN. O sea, ¿qué oposición hay en México? Ahora no hay oposición. Y te digo, y después de ver la lectura de Alito, no hay talento en la oposición. El problema que tenemos después de ver la lectura de Alito, yo siento que ya este arroz ya se coció, va el PRI de bisagra, Alemán lo va a usar. Eso también me da un mal sabor de boca, porque yo esperaba que la elección del Trife fuera para el partido de Calderón. Yo creo que quién sabe, ahora sí está la moneda en el aire, porque va a ser, si el presidente quiere que Calderón tenga su partido con Margarita, se lo va a dar; si no, no se lo va a dar. Pues le conviene dárselo en tal caso, porque así fracciona el voto a favor del PAN. Sí, pero a final de cuentas vamos a ver qué dice el presidente. Recordemos que es visceral. No, y el presidente no quiere a Felipe, hay que decirlo. No, para nada, es un enemigo público número uno. Ay, qué bárbaro. ¿Ya me tienes mi pregunta, Bernardino? La pregunta, me la tienes que mandar por WhatsApp para que yo la pueda... Me la tienes que mandar la pregunta con la respuesta. Claro. Pero que sea, digo, no es pregunta para que la conteste un constitucionalista como Oscar o como tú. Para gente como yo que está en el programa. Así, mientras les enseño los libros que voy a regalar. Claro. Tú sabes que yo regalo libros todos los días, mi querido Oscar. Así estoy saliendo del tiradero. Qué bonita está tu biblioteca, se ve muy bonita. La tuya, Oscar, está bonita tu biblioteca. Muchas gracias, muchísimas gracias. Aquí en su casa. Le pusiste unos... ¿Cuándo desocupas? Digo, ¿y te agarró la lluvia o no te agarró la lluvia? Casi no, muy poco. Qué bueno, porque cuando me dijiste voy en el coche dije sin calma, sin prisa, todo tranquilo, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Ay, qué tiempo estamos viviendo, realmente, ¿no? Pues la verdad, una sorpresa lo de la Suprema Corte. Sí. Una verdadera sorpresa. Es una sorpresa, yo jamás me lo imaginé, la verdad. Estaba yo muy confiado. Yo daba por hecho que era unanimidad. A ver si te gusta. Yo hablé con un ministro, me chateé y me dijo, no va a pasar. Y después el ministro votó a favor, digo, ¿qué pasó aquí? A ver, ya está la pregunta, a ver, déjame subir. A ver si te gusta, si no le cambiamos ahorita. No.
¿no? No, está muy fácil. Ay, no. También por cierta dificultad. Eduardo, no, te apuesto que no la van a adivinar tan fácil. Te lo apuesto. Bueno, es tu pregunta. Bueno. Vas a ver, acuérdate de mí. Bueno, voy a echar los libros para ver si la gente le quiere entrar, ¿no? Porque, digo, Venga. aquí están los libros que hoy estoy regalando. Hay de todo, de todo, de todo. Mexicanos al grito de paz de Manuel Espino, que acuérdense, fue presidente del PAN, después se fue por su lado y acabó en Morena. Y ahorita es comisionado, ¿no? Sí, te agarró policía. Pedro Salvador Gómez escribió un libro que se llama Cúrese usted mismo. El shock del management de Belli. Libertad y expresión y responsabilidad social de la Cámara de Industria de Radio y Televisión. Johanna Lozaya, Los monstruos del silencio. Cómo disciplinar a los niños sin sentirse culpable, de Clemes y Bin. Este libro yo lo debería haber leído cuando mis hijos estaban chiquitos, caray, para después no sentirme culpable. Los mayas para niños. Es un bonito libro para niños. De David Cázares Arangois, Líderes y Educadores. De Hosteiter, 10 cosas que los padres deben saber acerca del abuso de drogas y alcohol. La crisis del petróleo en México. Mariano Carlos Rosales escribió Protección de datos personales. Momentos que cambian tu vida, de mi queridísima y admiradísima amiga Maxine Woodside. Y lo estoy regalando no porque no lo quiera, pero ya tengo el de ella autografiado. Ale del Castillo y Moisés Castillo, Los Nadie. Novela de Saltiela la Triste por vivir en Quinto Patio. Y por último, la contribución de los migrantes mexicanos a la sociedad de los Estados Unidos, un estudio que hizo la Secretaría de Gobernación hace algunos años. Bueno, entonces ya saben, ustedes tienen que mandar su respuesta no aquí, no al chat de este programa. La respuesta tiene que ir a mi ¿cómo se llama? Mi correo electrónico, un correo electrónico que ahí tengo, que es, siempre se me olvida el nombre, que es solicitudes@ruizgilitimes.com. Lo repito 2 veces más para que lo entiendan. Solicitudes@ruizgilitimes.com. Solicitudes@ruizgilitimes.com. Si quienes están aquí han ganado y se han hecho acreedores de unos libros durante los pasados días, no pueden entrar a este concurso. Los que ganaron libros en la primera semana, hace 3 semanas, ya podrán participar de nuevo la semana que entra. 2 semanas están fuera de la jugada. Bien, la pregunta, híjole, que hasta me siento ridículo en hacerla, pero en fin, es la que tú propusiste. Está buena, Eduardo, está buena. A ver, ¿cuántos y quiénes son los presidentes vivos de México? Ya, la van a contestar en 2 segundos, Bernardino. Está bien. No, que está bien y que 8 cuartos, bueno. Pero en fin, son los libros y cada día regalo libros, mi querido Oscar. No, qué bien, gracias, y aparte variados. No, pues varía, mira, ¿sabes qué? Llego, agarro libros de los que, a ver, no lo quiero, hago un montón de 15 y vámonos. Ayer regalé uno de Carlos Salinas de Gortari, Democracia Republicana. Es un tabique de este tamaño. Entonces dije, ese puede ser un libro con que puedes agredir a alguien que no quieras, o si tienes pericos, todos los días le arrancas una hoja y se la pones a los periquitos. ¿No? En fin, ya están las respuestas, creo. A ver. No hay respuestas, Oye, capaz que le diste al clavo, ¿eh? Te dije. Híjole, que no puede ser posible tanta ignorancia. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Porque ahorita tú dijiste algo muy, muy, muy interesante, Oscar, de que podría venir la presión del exterior contra esta resolución de la Corte. Claro. Mira, yo creo que me ha dado malos colegios de abogados y sería interesante que se llevara ahora sí a la Suprema Corte a juzgar a los ministros por sus actuaciones. Y yo creo que vamos a irnos por esa vía. Sería interesante porque ya vas contra Andrés Manuel, vas contra los ministros. ¿Ante quién los denuncias? Mira, primero ante la Corte Interamericana, primero habría que hacer ante el comité primero y ya después subirlo a la Corte. ¿En qué sentido? En ver que la resolución que están diciendo es contraria a los tratados internacionales, para que se analice en base a los tratados si realmente se cumplen los requisitos que ellos están comentando y que no hay una ponderación debida del derecho. Y yo creo que sería interesante el tema. Digo, la ventaja va a ser
que ya se hizo este ejercicio en Chile, te comento, y hay un precedente, y se corrieron a varios ministros de la Suprema Corte. En México sería interesante por primera vez que la gente conozca que se puede juzgar a los juzgadores. Vamos a ver cómo nos va. Sería interesante, ¿eh? Sería interesante. Vamos a ver. Nadie lo ha hecho. Vamos a ver. Sería como algo nunca visto, ¿verdad? Claro, o sea, eso es un parteaguas. Y para mí, para que sepan nosotros de la Corte que tienen que rendirle cuentas a alguien, ¿no? No al presidente ni a Dios, sino que hay jueces más arriba. Y recordemos que todos los juicios que ha tenido México en la Corte Interamericana los ha perdido. Todos. Es cierto. Es cierto. Recomendado al Estado mexicano. Oye, ¿no? es cierto, no todo el mundo le está dando. Es increíble. No, es que, oye, ya van 1, 2, 3 que no le dan. Ya, por fin a alguien. Ángel Siddhartha del Río. Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No es cierto. Le falta Echeverría. No, sí lo puso Echeverría, Salinas, Zedillo, más, Eduardo. y Peña Nieto. ¿Eh? Sí, ya. Son 6. ¿Ya quedó? Sí, me creías que muchos mandaron la lista y como que mataron a Peña Nieto. No, qué increíble, apenas llegó. Ángel Siddhartha, tú has ganado los libros. Si me estás escuchando, mándame tu dirección aquí al mismo lugar y por correo te llegarán tus libritos, que espero disfrutes. Ya le estoy contestando, ¿no? Ya ganó Ángel Siddhartha. Bien, así cada día regalamos libritos. ¿Qué nos falta en este tema? ¿Qué más tenemos que discutir? Pues Eduardo, que ahorita tiene que irse esta consulta a la Cámara en 24 horas, tienen que notificarles al Senado, ¿sí? Para que el Senado, a la mesa directiva se presente ante la Comisión de Gobernación y se dé un dictamen y después se someta a votación. Del Pleno. Oye, ¿qué pasa si no lo manda la Suprema Corte? No, tiene que mandarlo obligatoriamente. ¿Pero qué pasa si no lo mandara? No, si lo manda. Ahí sí, ya. Digo, en este país hay muchas cosas que son obligatorias que no se cumplen. Sería ya una omisión, ¿no? En un momento determinado en incurrir falta la ley, porque la ley dice que 24 horas tienen que entregarles. Bien, entonces se manda al Senado y el Pleno del Senado lo tiene que aprobar por mayoría simple. Tienen que aprobarlo, dice la ley, ambas cámaras de diputados y senadores. O sea, el Senado lo aprueba y lo manda a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya ninguna cámara le puede cambiar ni una coma. Nada. ¿Se aprueba o no se aprueba? Si la Cámara de Diputados supuestamente no lo aprobara, ¿qué pasa con la consulta? Pues ahí se queda en concreto, Eduardo, en pocas palabras, prácticamente en archivo. La ley ya no te dice qué es lo que puede pasar en ese momento. Simplemente te dice que tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Punto. O sea que la oposición, si tuviera un poco de talento o mayoría, no pasaría. Con mayoría, pero es que la bronca hemos visto, como tú ya lo dijiste, capaz que el PRI ya no va a ser parte de la oposición. No, pues acuérdate que es el primor. No, es que hoy el PRI creo que estuvo en contra de los fideicomisos. Se salieron. Sí, pero a final de cuentas ya los avasallaron, o sea, cuando tienen que levantar la mano no la levantan. No le conviene al PRI que se desaparezcan los fideicomisos y no se investiguen y aquí no pasó nada y sí, desaparezcan. A todos, al PAN también, o sea, a todos. Sí, ya no que no existan, pero hoy votaron en contra de la desaparición de 109 fideicomisos. Lo que pasa es que estos recursos saben que se van a usar para la materia electoral de Andrés Manuel, para los programas sociales. Por eso se están oponiendo, no porque se opongan a favor de la cultura. Se oponen porque en este momento de dinero lo van a meter a la campaña. Y Andrés lo quiere para eso. Lo más importante para Andrés es el año entrante. No le queda otra. Ahora, me queda claro que la gente que está quejando hoy, porque aquí lamentable cómo se pisotearon los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, dice Daniel Hernández. Alguien le dice a un tal Rodrigo que dijo, ya me voy porque el mejor presidente es López Obrador. Entonces Mónica le contesta al tal Rodrigo, si te hace daño escuchar gente preparada, no tienes nada que hacer aquí, jajaja. Me encantan los pleitos a veces que leo aquí, ¿no? ¿Cuántos miles de mexicanos reprochan la decisión de la Suprema Corte y cuántos millones
millones la celebran. Fue una consulta simbolismo, no una consulta para pedir permiso para actuar contra los presidentes. Esto nos lo dice Omar Rulo. Sí, es política. Ahora, la verdad es que la gente que apoya a López Obrador hoy está más feliz, tal vez siente igual felicidad que la indignación que sienten los que no están a favor. Claro, claro, porque a fin de cuentas es su discurso. O sea, el presidente lo está viendo como un logro, la va a cantar, la va a vender y la va a revender. Así como es el presidente. Fríamente, ¿cuánta gente creen ustedes que entiende lo que ocurrió hoy? Porque yo todavía no lo entiendo bien a bien, porque no soy un abogado, no soy constitucionalista, se manejaron muchos términos jurídicos. Yo creo que todo el mundo está apoyando o rechazando la decisión, de acuerdo tal vez a una decisión que tomaron el 1 de julio de 2018, ¿no creen? De clase media para arriba, creo que la vamos a reprobar. De clase para abajo, pues la van a aprobar. Que son la mayoría de los mexicanos. Sí. Y todavía faltan 15 millones más de pobres, o sea, va a haber 65 millones en diciembre. Hijo, qué horrible. Lina Gómez, excelente, tiene razón, le salió el tiro por la culata, lo podremos juzgar por crímenes de lesa humanidad y violar Constitución por actos de omisión y comisión en 2018, 2019 y 2020. ¿Cuántos muertos por cáncer, COVID-19, masacres, desvío de recursos y fraudes cometidos? Bueno, el presidente no está cometiendo los masacres, no exageres, Lila, ellos lo están cometiendo los que están matando entre ellos. Claro que hay mucha omisión por los muertos de cáncer y COVID y desvío de recursos y fraudes habrá que demostrarse. En fin, no me sorprendería que se cometan algunos, pero hay que demostrar todo, ¿no? ¿Esto se le puede revertir al presidente? Sí, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Recordemos que también la pregunta de la Corte ya es abierta, habla de actores políticos. Y de años. Andrés Manuel es un actor político y está vigente. O sea, ¿qué va a pasar también cuando la gente levante denuncias penales contra Andrés Manuel? ¿Qué va a pasar? ¿Quién puede levantar una denuncia penal contra el presidente de la Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. Sí. Obviamente tiene que llegar con pruebas. Mira, hay dos cosas. O sea, sencillamente puede ser que tú tengas un indicio o que tengas una información y la des y la fiscalía investigue. Pero recordemos que contra Andrés Manuel los de FENA ya traen varias cosas pendientes con tal y traen denuncias penales contra él, presentadas en la fiscalía. Esos me dan igual de miedo que lo actual, ¿eh? Es irnos de un populismo de izquierda, disque de izquierda, a un populismo de derecha que es igual de peligroso o peor, no lo sé. A ver, están los videos de Pío donde Pío reconoce que su hermano sabe que le están dando el dinero. Ahora, los videos fueron ilegalmente grabados, no son elemento de prueba, pero pueden servir como un indicio para que alguien diga el presidente violó la ley electoral y estuvo recibiendo dinero que no se declaró ante el INE. ¿Y qué pruebas tiene? Pues tengo un indicio que es una grabación ilegal. ¿Se puede? Porque entonces yo diría, ¿por qué ningún partido de oposición lo ha hecho? No, a ver, acá vas a estar un detalle importante. Todas las pruebas que no se obtienen en una forma legal son ilegales. Perfecto. Recordemos, aquí estamos hablando es un indicio. Estamos hablando de la teoría del árbol envenenado, que lo que quería hacer en la reforma el fiscal Hertz, recordemos que él quería hacer otra teoría que es una teoría alemana, que es prácticamente, ahorita te digo, ahorita se me fue el nombre, a ver si el doctor me lo recuerda, en donde encuentras las cosas y automáticamente, sea el origen que sea, son pruebas. Ahorita te digo, ahorita se me fue la palabra técnica de esa teoría. Prueba que sea legalmente obtenida, un juez en Alemania la considera. Sí, o sea, ahorita te digo el nombre correcto de esa teoría, se me fue el nombre. No importa, pero queda claro de qué se trata. Sí, Bernardino. Sí, es que en la parte, por ejemplo, de videos para las pruebas, independientemente de la grabación, que puede ser ilegal, no puede haber sido grabada, hay muchas características, por ejemplo, en ese video, para determinar que es una prueba lícita, ¿no? Y que es un video original, pues hay que preguntar si efectivamente no ha sido editado, que es lo primero. Podríamos interpretar mucho, Eduardo, pero ni tú ni nadie en un momento determinado somos peritos en esa parte. Y con la tecnología de hoy... Perdón, ya me acordé, es la teoría de descubrimiento inevitable. Inevitable, sí. Te doy un ejemplo rápidamente. Te roban tu casa, vas y levantas una carpeta de investigación y cuando vienen los ministeriales te encuentran dinero y armas y te llevan preso a ti y se acaba tu carpeta de investigación por robo. Ese es descubrimiento inevitable. Entonces, esa es la teoría eso es lo que la reforma que quería hacer Hertz Manero. Por eso todos nos opusimos a que pasara esa reforma.
Imagínate Claro, cómo están las cosas. indefensión total. Claro, Total. claro. Entonces, aquí el problema que estamos viendo, ¿cuál es? Como ya lo comentaste, es un tema eminentemente político, nada más, no es jurídico. Yo creo que al presidente se le puede hacer el tiro por la culata. ¿En qué sentido? Imagínate que vengan denuncias contra el presidente de la República. Ya hoy se comentaron con varios periodistas que hay por ahí unos videos todavía del presidente López Obrador y de una gente muy cercana a López Obrador recibiendo dinero de unas gentes no muy bien vistas. Bueno, si su hermano, que es muy cercano, estuvo recibiendo dinero y hay muchos videos, porque yo hablé con una de las personas que estuvo involucradas en esta grabación de los videos, me dijo, hay muchos videos. Pues sí. Entonces, obviamente, y ahí están. No, pues a Y ver, creo que recordemos. hay varias copias. Mira, con un Las de solo Pío, video las de de Pío. Pío, con un solo video de Pío, se cayó el caso prácticamente de Lozoya. Que qué pena, ¿no? Que qué desgracia que este gobierno también esté ya negociando la justicia, la ley, cuando su compromiso es que eso nunca iba a ocurrir. Y ahora lo que pretextan es el fiscal. Y lo peor es que el fiscal no habla y no dice. No, pues, ¿qué va a decir con un presidente así? No te lo vas a poner enfrente, te Pero, a deshace. ver, Hertz, mira, yo quiero imaginar que alguien que llega a la edad de Hertz, con los éxitos que ha tenido Hertz, ya qué le importa lo que piensa el presidente, a menos que el presidente también tenga cosas sobre Hertz. Entonces dice, híjole, Es lo aquí mismo que estamos pensamos del fritos, mano. presidente de la Corte. No tiene, el ¿Eh? presidente de la Corte, es lo mismo que decíamos del presidente de la Corte, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y ve qué fue lo que hizo. Se dio un balazo en el pie. Así de simple. Podía pasar a la historia, podía ser un parteaguas y no lo hizo. Imagínate que se hubiera declarado en su voto, se hubiera abstenido. Se empata la votación. ¿Ustedes creen que con todo esto hay mucha gente, bueno, yo conozco mucha gente que votó y promovió la candidatura de López Obrador, que hoy, y hay periodistas que lo apoyaban muchísimo y tú puedes ver sus columnas de hasta el 1 de julio y todavía un poco después, y hoy se han convertido en acérrimos críticos, pero digo, conozco mi gremio, capaz que son acérrimos críticos porque creían que los iban a consentir y cuando no los consintieron, pues no me está dando, ahora me voy en contra. La verdad, los periodistas no tenemos la mejor fama y, y yo muchas veces dudo pues de las intenciones de algunos muy estimados colegas. Ya se congeló la imagen, Eduardo, ya se nos fue, Oscar. Aquí está, Eduardo, así es, ya. ya está, ya se fue a dormir, Ya. Eduardo. Creo que ya regresó. No, No, hombre, yo creo que la principal oposición de López Obrador son la gente que le ha renunciado. Ve que sendas cartas le han mandado. sí, el tema, Oscar, y nosotros como abogados, lo que importa es defender la parte del Estado de Derecho, creo yo, ¿no? La legalidad y Pues el ese ámbito. es el tema. O sea, yo creo que no estamos a favor de ni estamos pidiendo que se exonere el presidente, simplemente que se respete la Constitución. Y en ningún humilde punto de vista, aquí no se respetó la Constitución. Para mí, vulnera el Estado de Derecho. Fue grave lo que hizo la Suprema Corte. Yo creo que habría que irnos a un tribunal internacional y que de esa determinación sí sea realmente un precedente contra los mitos de la Suprema Corte. Tendría que ser que una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como primera instancia, Oscar. Sí, sí, primero sí. Primero Y tendría luego que ya la ser Corte, primero ante ya el ves que comité pide y después ya la Corte. como requisito que se presente primero la queja, ¿no? Ante la Comisión Interamericana y después ante la Corte Interamericana para que siente el precedente o el antecedente, como le llaman ellos, ¿no? En su momento. Esa es la idea. Oye, creo que sí, ya se nos fue Eduardo, ¿eh? No, no te regresa, no te preocupes, o si no es que de plano ya se nos fue a dormir. Ahí nos vemos, has dicho. Pues, No, pero no, sí fue un tema. es que sabes qué pasa, que luego también las señales se vienen, se le cae luego a Eduardo ahí, y o algo le movió porque sí se quedó medio congelado y se fue. Se Sí, fue a dormir. aquí ya nos comenta que nada más estamos tú y yo, ya como Sí, nada más, anfitrión. sí, ya nada más quedamos nosotros ahora sí. Sí, oye, pero de esto, pues, sin duda ustedes lo han comentado, viene la cuestión política, ¿no? Que es lo importante. Bien, fíjate que ya empezamos el proceso electoral federal el 7 de septiembre del mes pasado, pues ya empezó, ya hay procesos electorales. Y por ahí veía por ahí una nota también ya que ya estaba la promoción, ahora sí, en esta parte de con las sentencias, vamos a llamarle en ese sentido, del Tribunal Supremo el día de hoy,
que ya está la promoción de la campaña, ahora sí vamos a enjuiciar a los expresidentes, etcétera. Y creo que ahí hay un punto muy central, Oscar, porque la pregunta habla de actores políticos y esto no hace ya referencias exclusivo a los expresidentes, sino ya... Sí, o sea, realmente la Corte también le quitó el filo político que le quería dar y la hizo muy general quitando el nombre de expresidentes. Casi quiso quedar bien, pero yo insisto, yo creo que la Corte hubiera quedado bastante bien dándole un revés al presidente. No tenemos un presidente prácticamente como el caso Madison contra Marbury, pero vamos, guardadas las proporciones, hubiera sido eso en México un verdadero parteaguas, porque entonces te darías cuenta que hay un poder que ya va a ser contrapeso, que sería la Suprema Corte. El legislativo no lo es, el legislativo se terminó. Porque mucho se habla, por supuesto, del control de lo que tiene la división de poderes, y ella es el poder judicial en este sentido, ella controla el ejecutivo y el legislativo, ¿no? En cierto aspecto, hablando técnicamente y jurídicamente, por eso la división de poderes, ¿no? Por allá lo decía el barón de Charles de Montesquieu en 1748, con el espíritu de las leyes, ¿no? En ninguna sola persona deben de caer los tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, aquí tenemos una concentración de poder excesiva. Así es, por eso la división de poderes, ¿no? En esa parte. Creo que ya está regresando Eduardo, ya se despertó, ya. ¿Ya regresó? ¿Aquí, Eduardo? No ha regresado. No, está como que... Ya regresé. Pensamos que ya tenías ido a dormir. No, se me cayó el internet en la casa, fíjate, entonces ahora estoy con mi celular dándole duro. Sí, ya te vimos. Es una porquería, lo que siempre he dicho, tarifas del primer mundo y servicio del quinto patio, caray. Eso. Digo, no puede ser. Pero en fin, gracias por seguir platicando ustedes, se los aprecio mucho, es más, aprecio mucho que me hayan acompañado esta noche. Podemos llegar a conclusiones, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, claro. Pues sí. A ver, mi querido Oscar Valdés. Mira, yo creo que esto abre un parteaguas. Vamos, ahora sí, yo sí voy a ser partícipe de llevar esto a una corte internacional. No voy a dejar pasar este tema. Yo sí me siento agredido como ciudadano y como abogado. Prácticamente, yo sí quiero que otros jueces vean lo que está pasando en México y que esto no vuelva a pasar. ¿Va a ser un precedente? ¿Va a ser difícil? Sí, pero vamos a llevarlo. No hay otra. Muy bien. ¿A dónde te puede escribir la gente o dónde te puede seguir en Twitter, mi querido Oscar? Oscar Valdés, así me buscan. .mx. Ahí están todas mis redes. oscarvaldés.mx. Oscar Valdés con Z.mx. Así es, ahí me encuentran. Muy bien. Y mi querido Bernardino, tú estás en @leypolítica, ¿no? En @leypolítica, ahí estamos, en Twitter. Ahí estás en Twitter. Pues a los dos les agradezco infinitamente y muchas gracias. Creo que ha sido un éxito este programa por la cantidad de gente que estuvo con nosotros, por la cantidad de comentarios. Queda claro, el país después de esta decisión queda igual de dividido o tal vez más de lo que estaba ayer. Sí, así es. La verdad, lamentablemente sí. Un país dividido es un país que no va nunca a ningún lado. Es mi punto de vista. Les aprecio mucho, se los agradezco. Y pues mañana en el programa platicamos, mi querido Bernardino, y espero tenerte más seguido también en Grupo Fórmula, Oscar. Claro, cuando quieras. Muchas gracias a ti, tu auditorio. Muchas gracias, abogado. Gracias. Un abrazo. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Esta noche a mí y a mis invitados, muchas gracias. Mañana ya saben, temprano mi columna en periódicos del país, aquí en la Ciudad de México en El Economista. A las 3:30 de la tarde estoy con Bernardino y todo el equipo de Grupo Fórmula. En la noche estoy en la de 8, en ADN 40. El sábado estoy en el estudio. Así es que hay muchas cosas que hacer. Gracias, buenas noches. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y aprecio que nos hayan acompañado. Adiós.